Revolución Mexicana. ¿Por qué causas comenzó la Revolución Mexicana? En menos de 6 minutos. Todo comienza con un presidente llamado Porfirio Díaz, el cual más que un presidente parecía un dictador. Este señor tuvo un periodo presidencial de casi 31 años. Dicho periodo fue de 1876 a 1911. Durante ese tiempo, Díaz logró estabilizar y promover el desarrollo económico, además de que se construyeron ferrocarriles, carreteras, minas y se recibían inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos. Todo parecía color de rosas en el desarrollo económico de México, pero también habían factores negativos. Por ejemplo, el gobierno de Díaz no se preocupó en absoluto por combatir la pobreza en México, ya que la riqueza del país estaba en manos de poca gente. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres. Por otra parte, el sector agrícola era sin duda el más importante de la economía mexicana. Durante el porfiriato, el campo estaba organizado en enormes ranchos llamados haciendas. En muchas de las haciendas maltrataban a los trabajadores e incluso llegaban a maltratarlos peor que un esclavo. Esta situación era muy similar para los trabajadores en otros sectores, como por ejemplo en las minas o en los trenes. En 1876, Díaz había llegado al poder bajo el lema de no reelección, limitando así a cada presidente a un solo periodo, de tan solo 4 años en el poder. En 1884, Díaz se religió por primera vez, violando así todo el sentido de la palabra y a su propia política, una y otra vez hasta las elecciones de 1910. Al acercarse las elecciones de 1910, Díaz habló sobre la democracia en México. En las entrevistas Díaz-Friedman, donde dijo que México estaba listo para un nuevo presidente. Gracias a eso, un grupo de ricos se unieron a apoyar a Francisco I. Madero, a candidato a la presidencia de México, con el famosísimo lema sufragio efectivo, no reelección. Es más, tanto era la confianza de Madero que estaba seguro del poder ganar la elección y hasta escribió un libro sobre ello. Tiempo más tarde, Díaz se dio cuenta de esto y mandó a encarcelar a Madero. Cuando llegaron las elecciones, Díaz organizó un fraude y se declaró otra vez como el ganador a la candidatura presidencial. Tiempo más tarde, Madero escapó de la cárcel y vio que solamente a través de una lucha armada podía haber democracia en México. Madero escribió el Plan de San Luis, el cual consistía en llamar a todo el pueblo a levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Dicho plan se realizaría el 20 de noviembre de 1910, el cual hoy conocemos como la Revolución Mexicana. El conflicto armado comenzó en el norte del país, comandado por Pascual Orozco y Pancho Villa, con su ejército que se hacía llamar la División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata se unió al levantamiento, con el lema Tierra y Libertad. Y así, con tantos enemigos que tenía el gobierno de Díaz, su gobierno dio fin en el año de 1911. Ese mismo año, Francisco I. Madero asumió el cargo a la presidencia. Madero tenía muy buenas propuestas para México, pero el país tenía muchísimos problemas después de casi 31 años de dictadura. Pero Orozco, Villa y Zapata sintieron que Madero estaba tardando demasiado para cumplir sus promesas y continuaron con sus movimientos armados. En 1912 empezó un nuevo levantamiento, dirigido por generales leales de Porfirio Díaz. Lograron que gran parte del ejército federal lo siguiera, y así comenzó una sangrienta batalla dentro de la Ciudad de México, conocida como la Decena Trágica. Durante esta batalla, Madero se vio obligado a nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina. Huerta no tardaría en traicionar a Madero, encarcelándolo y ordenar su asesinato. Aprovechando este momento y con el apoyo del embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar, usando así al ejército para reprimir a quienes se opusieran a él. Huerta es considerado como uno de los peores traidores de la historia de México. Huerta a lo largo del tiempo hizo muchos enemigos
y se levantaron en contra personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Ya para concluir con este video, todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrocarlo, y así es como terminó la primera etapa de la Revolución Mexicana.